El cielo de Helios 4 se teñía de un rojo profundo mezclado con sombras negras que parecían devorar cada rincón del horizonte, y desde la superficie se podía observar cómo las enormes naves de guerra alienígenas descendían atravesando la atmósfera como cuchillas brillantes que desgarraban el aire con un rugido ensordecedor, mientras las ciudades coloniales temblaban bajo aquel espectáculo que más que una llegada parecía una sentencia. Yo era Kael, un explorador de los Nerin, una especie dedicada a observar, registrar y estudiar el universo, nunca a luchar, nunca a intervenir, y hasta ese día había creído que nuestra prudencia era una virtud. Pero lo que presencié cambió para siempre mi comprensión de lo que significa estar vivo. Los humanos estaban allí conmigo. Habían llegado meses antes en naves oxidadas que parecían reliquias en comparación con nuestras máquinas elegantes. Traían armas primitivas según nuestro juicio y una actitud obstinada que no encajaba con ningún modelo de análisis, y sin embargo, a medida que la amenaza en el cielo crecía, no fueron ellos los que retrocedieron. Fuimos nosotros, los Nerin, quienes dimos un paso atrás, escondiéndonos tras muros de roca y metal, mientras aquellos seres de carne frágil se mantenían firmes en la llanura con el viento levantando polvo a su alrededor, como si fueran estatuas destinadas a desafiar al universo mismo. Su líder, un hombre de rostro curtido llamado Marcus, observaba el horizonte con la misma tranquilidad con la que se podría contemplar una tormenta que llega después de la cosecha, y en su mirada había cicatrices invisibles de guerras pasadas que yo no podía comprender, cicatrices que parecían alimentar una determinación que resultaba ilógica. A su lado, una mujer llamada Helena sostenía un rifle que parecía una extensión natural de su cuerpo. Lo manipulaba con una destreza casi instintiva, como si cada respiración estuviera acompasada con el arma que cargaba. Y cuando nuestros ojos se cruzaron por un instante, sentí que en aquella mirada había algo que ninguna de mis crónicas podría describir. Una voluntad que se negaba a quebrarse. Las naves alienígenas se abrieron como bestias en el cielo, escupiendo fuego y proyectiles que cayeron sobre la tierra con el rugido de un infierno desencadenado. Y mientras muchos de mi especie corrían a refugiarse en los túneles subterráneos, los humanos permanecieron en la superficie, reforzando barricadas improvisadas, alineando sus armas, organizándose en grupos con rapidez y eficiencia, y todo ello sin mostrar el más mínimo titubeo. Yo observaba en silencio intentando registrar cada detalle para que mi informe fuera exacto, pero había algo que me impedía escribir con la neutralidad que siempre nos había caracterizado. Estaba presenciando un fenómeno que escapaba a la lógica, algo que no podía reducirse a datos ni estadísticas. Me acerqué a Marcus en medio de aquel caos y le pregunté por qué no se retiraban. ¿Por qué no hacían lo que cualquier especie sensata haría en ese momento? Y él, sin apartar la mirada del cielo, respondió con una voz firme que se escuchaba incluso sobre el rugido de las naves que caían. No importa cuántos sean, mientras respiremos, no pasarán. Aquellas palabras resonaron en mí con una fuerza extraña. Eran absurdas porque no había probabilidad de victoria. No había estrategia que justificara tal sacrificio. Y sin embargo, lo dijo con una certeza tan absoluta que me estremecí, porque,
comprendí que los humanos no luchaban únicamente por ganar. Luchaban porque renunciar no formaba parte de lo que eran. El primer impacto sacudió el suelo y levantó columnas de fuego. Los alienígenas comenzaron a desplegarse en oleadas interminables de criaturas metálicas y orgánicas que avanzaban con una coordinación fría. Sus gritos eran un coro aterrador que helaba la sangre, y aún así, los humanos se mantuvieron en pie, disparando, gritando, moviéndose como si fueran un solo organismo unido por un mismo latido. Helena descargaba su rifle sin vacilar. Otro soldado llamado Daniel arrastraba munición bajo el fuego enemigo para mantener a sus compañeros armados. Y Marcus recorría las posiciones levantando la moral de todos con pocas palabras que parecían encender brasas en los corazones de quienes lo escuchaban. Yo, que siempre había sido testigo distante de las guerras de otros mundos, sentí por primera vez el peso de lo que significa elegir entre huir o permanecer, entre observar o luchar, y cuando vi a un humano caer y a otro ocupar inmediatamente su lugar sin dudarlo, entendí que lo que les hacía diferentes no era la fuerza de sus armas ni la precisión de sus tácticas. Era esa obstinación irracional, esa negativa a rendirse incluso cuando todo indicaba que la derrota era inevitable. El suelo de Helios 4 se convirtió en un campo ardiente. El aire estaba cargado de humo, fuego y el olor metálico de la sangre. Y mientras mis manos temblaban, sujetando el registrador, comprendí que ningún dato, ningún cálculo, ninguna ecuación podía reflejar lo que estaba viendo. Porque allí, en medio del infierno, los humanos no parecían frágiles, no parecían débiles. Eran algo más, algo que ninguna otra especie que yo hubiera conocido podía igualar. Y así comenzó el día en que luché junto a los humanos contra los alienígenas, el día en que descubrí lo que realmente significa enfrentarse al verdadero terror. El rugido de la batalla se extendía por toda la llanura de Helios 4 como una tormenta incontrolable. Cada explosión sacudía la tierra bajo los pies de Kael y hacía vibrar los muros improvisados que los humanos habían levantado con restos de metal y piedra. Y aunque la ofensiva alienígena parecía no tener fin, los hombres y mujeres continuaban resistiendo con una determinación que desafiaba toda lógica. Kael observaba, intentando mantener la calma de un cronista imparcial, pero el miedo era tan intenso que incluso su respiración se volvía pesada y errática, porque nunca había estado tan cerca de la muerte ni había presenciado una voluntad tan feroz como la de aquellos humanos. Los alienígenas eran innumerables, avanzaban como una marea oscura de cuerpos metálicos y orgánicos mezclados en formas imposibles. Criaturas con ojos rojos que brillaban en la penumbra y armas naturales que desgarraban el aire con cada descarga. Y aún así, pese a que cada ola parecía más imponente que la anterior, los humanos no cedían terreno, organizados en grupos pequeños que se movían como engranajes de una misma máquina, disparando, cubriéndose, cargando y volviendo a disparar, con una coordinación nacida más del instinto que de la tecnología. Marcus, siempre en primera línea, recorría las trincheras improvisadas levantando la moral de los suyos. Su voz era firme. Cada orden salía con la claridad de alguien que había enfrentado la desesperación muchas veces, y cada palabra era suficiente
para que sus soldados se mantuvieran erguidos aun cuando el suelo se llenaba de cuerpos. Helena disparaba sin descanso. Sus movimientos eran tan precisos que Kael pensaba que no estaba combatiendo con las manos, sino con el corazón, porque en su rostro no había rastro de miedo, sino una concentración absoluta, una calma en medio del caos que convertía cada bala en un mensaje dirigido a los invasores. Kael, incapaz de mantenerse como simple espectador, se descubrió a sí mismo arrastrando municiones hacia los puestos humanos. Sus manos temblaban y su cuerpo pedía huir. Pero había algo en aquella atmósfera, en aquella comunidad forjada en fuego y sangre, que le impedía retirarse, como si la energía de los humanos lo arrastrara a formar parte de esa lucha que no le correspondía. Al pasar junto a Daniel, un joven que apenas tenía edad para ser considerado adulto, escuchó cómo gritaba con voz firme que no dejaría que nadie pasara mientras él pudiera sostener un arma. Y esa voz, cargada de determinación juvenil, le perforó el alma, porque le recordó que incluso los más frágiles entre ellos poseían una fuerza interior inquebrantable. El enemigo aumentó su presión. Columnas de criaturas blindadas se desplegaron con armas de energía que hacían añicos las defensas y convertían el metal en polvo ardiente. Y fue entonces cuando Kael vio algo que lo dejó paralizado. Un grupo de humanos se arrojó contra aquellas máquinas sabiendo que no saldrían vivos. Lo hicieron sin titubeo, sin esperar órdenes, simplemente porque sabían que retrasar al enemigo unos segundos podía significar la diferencia entre la vida y la muerte de sus compañeros. La explosión los devoró a todos. Pero también abrió una brecha que permitió que la línea defensiva se mantuviera firme un poco más. Y Kael entendió que el sacrificio no era una excepción entre los humanos. Era parte de lo que los definía, una llama que los llevaba a darlo todo, aun cuando la lógica dictaba que ya no había esperanza. El cielo se iluminó con nuevas naves enemigas que descendían lentamente. Sus siluetas eran tan inmensas que oscurecieron la luz de la estrella cercana, y Kael sintió que la derrota era inevitable. Pero al mirar a su alrededor, no vio miedo en los rostros humanos. Vio sudor, cansancio, heridas abiertas, sangre corriendo por los uniformes. Y aún así, cada uno de ellos mantenía la mirada fija en el frente, como si la palabra rendición jamás hubiera existido en su lenguaje. Marcus levantó su arma y gritó con toda la fuerza de sus pulmones que Helios 4 no caería mientras ellos respiraran. Y el grito fue repetido por decenas de voces que se unieron en un rugido humano, capaz de eclipsar por un instante el estruendo de la batalla. Kael sintió un estremecimiento en su interior. Era una sensación desconocida, una mezcla de miedo y admiración, como si estuviera frente a una fuerza invisible que lo sobrepasaba, y comprendió que aquella especie no luchaba por gloria ni por cálculo estratégico. Luchaba porque dentro de cada uno había un núcleo indestructible que les impedía ceder. Y ese núcleo, esa obstinación irracional, era lo que los hacía tan diferentes de todos los demás. La noche cayó sobre Helios 4, y con ella un silencio tenso. Las oleadas alienígenas parecieron detenerse para reorganizarse, dejando a los humanos un respiro que utilizaron no para descansar, sino para reforzar sus barricadas, vendar a los heridos y preparar más armas improvisadas. Kael caminó entre ellos observando la manera en que compartían agua.
cómo se ayudaban unos a otros sin importar el rango o la fuerza, cómo se levantaban tras cada golpe, como si el dolor fuera simplemente otra forma de aprendizaje, y sintió que estaba presenciando algo más grande que una batalla. Estaba viendo la esencia de una especie que se negaba a extinguirse. El aire olía a sangre, pólvora y humo. El suelo estaba cubierto de cuerpos y restos de maquinaria alienígena. Pero, en medio de ese escenario de devastación, los humanos permanecían erguidos. Algunos cantaban en voz baja para mantener el ánimo. Otros contaban historias de lugares lejanos que nunca volverían a ver. Y todos compartían la certeza de que aunque la muerte se cerniera sobre ellos, cada segundo de resistencia valía la pena. Kael lo entendió entonces. Comprendió por qué sus crónicas jamás serían suficientes. Porque lo que estaba viendo no podía escribirse con números ni con datos fríos. Aquello era la prueba viva de que los humanos poseían una fuerza que ninguna otra especie podía igualar. Y esa fuerza no nacía de sus armas ni de su tecnología, nacía de su espíritu. Y así terminó aquel primer día de lucha en Helios 4, un día en el que Kael dejó de ser un simple observador y comenzó a convertirse en algo más, un testigo marcado por el fuego y por la determinación de una especie que se negaba a desaparecer ante el verdadero terror. El amanecer en Helios 4 no trajo esperanza, sino una claridad amarga que iluminaba las cicatrices del campo de batalla. El suelo estaba cubierto de cráteres humeantes, cuerpos humanos mezclados con restos alienígenas y fragmentos de máquinas destruidas que brillaban como espejos rotos entre la ceniza. El aire se sentía pesado con el olor metálico de la sangre, y el humo impregnaba la garganta de todos los que aún seguían en pie. Kael despertó sobresaltado tras haber dormido apenas unos minutos en una trinchera improvisada. Su cuerpo entero temblaba, no por el frío de la mañana, sino por la certeza de que aquel día sería aún más brutal que el anterior. Y al levantar, la mirada vio a los humanos ya en movimiento, revisando armas, distribuyendo raciones y preparando a los heridos para resistir una jornada más. Marcus permanecía en pie sobre una roca observando el horizonte con una serenidad imposible. Hablaba en voz baja con sus comandantes improvisados, hombres y mujeres que no tenían insignias ni rangos oficiales, pero que cargaban sobre sus hombros la responsabilidad de mantener viva a toda la resistencia. Y aunque todos mostraban cansancio, en sus rostros ninguno permitía que la desesperación se convirtiera en debilidad. Helena limpiaba su rifle con movimientos precisos. Cada pieza desmontada y vuelta a ensamblar era tratada con un cuidado casi sagrado, como si el arma fuera no solo un instrumento de guerra, sino un símbolo de la promesa de seguir luchando, y que él comprendió que aquella disciplina no era producto de entrenamiento impuesto, sino de una voluntad férrea, nacida de cada individuo. El silencio de la mañana se quebró cuando en el cielo aparecieron nuevas sombras. Las naves alienígenas retornaban con mayor número que el día anterior. Flotaban en formación cerrada, y su presencia oscureció nuevamente la luz de la estrella cercana. Y aunque el estruendo de los motores llenaba el aire, los humanos no corrieron ni buscaron refugio. Se alinearon con calma en las barricadas, reforzaron posiciones y esperaron con la paciencia de depredadores que saben que la presa inevitablemente se acercará. Kael observó con asombro esa calma
y se preguntó cómo podían aquellos seres enfrentarse a lo imposible sin quebrarse por dentro. El ataque comenzó con una lluvia de proyectiles que sacudió las trincheras. Explosiones levantaron columnas de fuego y tierra, y en medio de esa tormenta, los humanos respondieron con una sincronía admirable. Cada disparo era preciso. Cada movimiento estaba calculado no con números ni máquinas, sino con una intuición compartida que parecía fluir de un espíritu común. Él corrió llevando municiones, y en ese trayecto vio cómo un soldado caía alcanzado por un rayo de energía, y antes de que su cuerpo tocara el suelo, otro humano ya ocupaba su puesto, sin dudar, sin mirar atrás, como si el sacrificio fuera un puente natural hacia la continuidad de la resistencia. El enemigo, frustrado por no romper la línea, envió a sus criaturas más grandes, enormes bestias mecánicas que caminaban como montañas con patas de acero y lanzaban descargas capaces de arrasar todo lo que encontraban a su paso. Y fue entonces cuando Kael presenció un acto que lo dejó marcado para siempre. Un grupo de cientos humanos se organizó sin esperar órdenes. Cargaron explosivos improvisados y se lanzaron directamente contra las colosales máquinas, esquivando rayos y fuego hasta trepar sobre las armaduras metálicas, clavando las cargas en las juntas y deteniendo a los monstruos a costa de sus propias vidas. La explosión sacudió toda la llanura y las máquinas cayeron al suelo como gigantes muertos. Y aunque aquellos hombres y mujeres no regresaron, sus compañeros gritaron con furia y renovaron su fuerza como si la muerte de los suyos hubiera encendido aún más la llama de la lucha. Kael no podía comprenderlo. En todas las especies que había estudiado la preservación del individuo, era el instinto más fuerte. Pero en los humanos parecía ser lo contrario. El sacrificio por el otro era natural, casi instintivo, y esa paradoja los volvía temibles, porque mientras cualquier enemigo calculaba pérdidas y probabilidades, ellos simplemente se levantaban una y otra vez, dispuestos a perderlo todo con tal de impedir que su enemigo avanzara un solo paso. A medida que el día avanzaba, los ataques se intensificaban y cada oleada era más violenta que la anterior. Sin embargo, la línea humana se mantenía, tambaleante, sangrante, pero viva, y Kael se dio cuenta de que lo que estaba viendo no era una batalla por un planeta remoto, era una prueba de lo que significaba ser humano, una especie que no necesitaba tecnología superior ni ejércitos infinitos para plantar cara al terror más abrumador, porque su verdadera arma era algo intangible, algo que ardía en cada mirada y en cada grito, una llama imposible de apagar. Al caer la tarde, cuando el cielo se volvió púrpura y el humo oscurecía la luz del sol, el ataque cesó. Brevemente, los alienígenas parecían retirarse para reorganizarse, y Kael pensó que aquel era el final, que al día siguiente todo se repetiría hasta que no quedara un solo humano en pie. Pero al mirar a su alrededor, vio que ninguno de ellos se rendía. Algunos estaban vendando heridas con manos ensangrentadas. Otros compartían agua y alimento, en silencio, y Marcus reunía a todos para recordarles que mientras uno quedara en pie, Helios 4 seguiría resistiendo. Esa noche Kael escribió en su registrador las palabras más difíciles de su vida, porque entendió que su especie jamás podría describir lo que estaba presenciando.
Ningún dato ni informe científico podría reflejar la fuerza que emanaba de aquellos hombres y mujeres, porque lo que hacía únicos a los humanos no podía medirse, solo podía sentirse, y era esa obstinación irracional, esa negativa a rendirse incluso ante la aniquilación, lo que los convertía en algo más que una especie, los convertía en un fenómeno capaz de alterar el curso de la historia. Y mientras el fuego seguía ardiendo en los campos de Helios 4, Kael comprendió que el verdadero terror no era la flota enemiga, ni las criaturas que se desplegaban sin descanso. El verdadero terror era entender que los humanos jamás se detendrían. La tercera noche en Helios 4 llegó con un silencio engañoso que parecía presagiar algo peor que los ataques anteriores. Las hogueras improvisadas iluminaban los rostros agotados de los humanos. Algunos dormían con el arma entre las manos. Otros permanecían en guardia, con los ojos fijos en la línea oscura del horizonte. Y Kael caminaba entre ellos, intentando comprender cómo podían mantenerse en pie después de tantos combates sin descanso, con cuerpos heridos y mentes agotadas, y aún así irradiando una fuerza invisible que lo obligaba a seguir junto a ellos. Marcus reunió a sus combatientes alrededor de un mapa rudimentario, trazado sobre la arena, con piedras y trozos de metal. Explicó con calma que el enemigo estaba acumulando fuerzas y que la próxima ofensiva no sería solo otra oleada, sino un intento de aniquilación total. Y aunque sus palabras describían la magnitud del peligro, no había temor en su voz. Hablaba como quien enciende una chispa en la oscuridad, y todos lo escuchaban con la atención de quienes ya habían decidido que ningún precio era demasiado alto para resistir. Helena, de pie a su lado, añadió que necesitaban reorganizar las municiones, reforzar las barricadas y preparar explosivos improvisados. Y cada voluntario se ofreció de inmediato sin vacilar, como si el cansancio fuera un lujo que no podían permitirse. Kael observaba fascinado. Pensaba en su propio pueblo, los Nerin, que habrían abandonado el planeta al primer signo de derrota, refugiándose en la seguridad de sus naves y dejando atrás todo lo demás. Pero los humanos no. Ellos se aferraban a cada palmo de tierra, a cada piedra, a cada aliento, como si perderlo fuera equivalente a perder su propia esencia. Ese contraste lo golpeaba con fuerza, porque entendía que estaba viendo un tipo de grandeza que nunca había creído posible. Antes del amanecer, el suelo comenzó a temblar. Un murmullo profundo recorrió la llanura, y las sombras de gigantescas máquinas alienígenas aparecieron en la distancia. Avanzaban lentamente con sus patas, metálicas hundiéndose en la tierra, y a su alrededor miles de criaturas menores corrían en enjambres. Era una visión tan sobrecogedora que incluso Kael sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sin embargo, al mirar a los humanos, vio que ajustaban sus armas con calma, compartían miradas de complicidad y se preparaban como si la llegada de la muerte no fuera más que un paso inevitable en su camino. El ataque comenzó con una violencia que superaba todo lo visto antes. Los cielos se abrieron con descargas de energía, la tierra ardió en explosiones continuas y los humanos respondieron con una ferocidad que sorprendió incluso al propio Kael, porque no solo defendían, contraatacaban con tácticas improvisadas que convertían la escasez en ventaja.
colocaban explosivos en túneles que hacían colapsar sobre las bestias. Utilizaban los restos de las naves enemigas como escudos. Transformaban el campo de batalla en una trampa que obligaba al enemigo a retroceder una y otra vez. Kael se unió a un grupo que transportaba suministros hacia la primera línea, y en ese trayecto vio escenas que se grabaron en su memoria para siempre. Un soldado herido en ambas piernas disparaba mientras otros lo protegían. Una mujer compartía su última ración de agua con un compañero desangrándose. Un niño que había quedado huérfano en la colonia se negó a esconderse y repartía cargadores entre los combatientes con una determinación que le arrancó lágrimas. Y Kael comprendió que no estaba observando simples soldados. Estaba viendo un pueblo entero convertido en ejército, cada uno dispuesto a dar lo que fuera necesario por los demás. El enemigo lanzó entonces a sus comandantes, enormes criaturas que dirigían la horda con rugidos metálicos, y Marcus organizó una contraofensiva desesperada. Dividió a los suyos en pequeños grupos móviles que atacaban desde varios ángulos, y aunque cada enfrentamiento era brutal y costaba vidas, poco a poco los alienígenas comenzaron a mostrar grietas en su avance, porque por cada humano que caía, había otro dispuesto a ocupar su lugar, y por cada golpe recibido, respondían con 2 más. No con armas superiores, sino con la obstinación de quienes se niegan a ceder. Kael luchaba contra el impulso de huir. Su instinto le gritaba que escapara, que ningún ser podía soportar aquella presión indefinidamente, pero algo dentro de él lo mantenía firme, como si la voluntad humana lo hubiera contagiado. Y cuando un proyectil cayó cerca, derribando la barricada en la que estaba, fue un humano quien lo levantó y lo arrastró a cubierto sin siquiera preguntar su nombre, simplemente porque para ellos no importaba a quién salvaban. Cada vida contaba, incluso la de un extranjero que nada había hecho para ganarse su confianza. La batalla se prolongó durante horas hasta que el sol alcanzó su punto más alto, y entonces ocurrió lo impensable. Los humanos, exhaustos y con sus líneas al borde del colapso, cargaron contra el enemigo. Un rugido colectivo brotó de sus gargantas y atravesaron la llanura como una ola de carne y acero, disparando, golpeando, lanzando granadas, derribando máquinas con sus propios cuerpos. Y Kael vio cómo esa ofensiva irracional, imposible según cualquier cálculo, obligaba a los alienígenas a retroceder, porque frente a esa furia indomable, incluso el ejército más numeroso vacilaba. Cuando la polvareda se disipó, la llanura estaba cubierta de restos humeantes. Los humanos habían pagado un precio terrible. Cuerpos yacían entre la ceniza. Gritos de dolor llenaban el aire, pero la línea se mantenía intacta. Y lo más asombroso era que en sus rostros no había derrota sino una extraña chispa de victoria, porque habían resistido otra jornada. Habían demostrado que podían enfrentarse al terror absoluto y seguir en pie. Esa noche, mientras Kael ayudaba a vendar a los heridos, comprendió que había cruzado un límite. Ya no era un mero observador. Se había convertido en parte de aquella lucha, no por obligación ni por miedo, sino porque había descubierto algo que lo transformaba. El espíritu humano lo había alcanzado, y en su interior una voz nueva le decía que mientras permaneciera junto a ellos, también él sería capaz de desafiar al verdadero terror.
La cuarta mañana, en Helios 4, llegó sin canto de aves ni brisa fresca, solo con el eco de un silencio denso que precedía al estruendo de la batalla. Los cuerpos aún sin enterrar recordaban la brutalidad de la jornada anterior, y el humo que se levantaba de los cráteres mantenía el aire cargado de ceniza. Pero los humanos ya estaban en pie, preparando sus armas, revisando las barricadas y organizando los escasos recursos que quedaban, porque para ellos cada día era simplemente otro paso en una resistencia que no conocía tregua. Cael había pasado la noche entre los heridos, ayudando a vendar heridas y cargando agua. Sus manos temblaban por el cansancio, y su mente luchaba contra la confusión, porque nunca había creído que una especie tan frágil pudiera sostenerse frente a un enemigo tan despiadado. Y sin embargo, lo estaban haciendo, no con superioridad tecnológica, ni con números, sino con algo que él no lograba definir. Una energía intangible que parecía crecer con cada golpe recibido. Marcus se reunió con sus combatientes antes del amanecer. Trazó sobre la arena el plan para resistir lo que ellos sabían sería el ataque más feroz hasta entonces. Habló con voz firme pero sin levantarla más de lo necesario, porque su autoridad no nacía de gritos ni de miedo. Nacía del ejemplo, de la manera en que nunca pedía a nadie algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Y esa convicción se reflejaba en los ojos de sus soldados, que asentían con determinación, aunque sabían que muchos no verían otro día. Helena se mantenía a su lado, revisaba el arsenal improvisado, cuchillas forjadas de restos metálicos, bombas caseras armadas con piezas de naves enemigas, rifles que apenas resistían otra batalla, y aún así, en sus manos, cada objeto parecía transformarse en un arma capaz de detener gigantes. Cuando el sol comenzó a elevarse sobre el horizonte, la tierra empezó a temblar. Las naves enemigas se desplegaron en el cielo en un número tan abrumador que oscurecieron la luz del día, y desde ellas descendieron nuevas criaturas, diferentes a las anteriores, más altas, más ágiles, con armaduras negras que absorbían la luz y armas que silbaban en el aire con una precisión mortal. Era evidente que los alienígenas habían decidido terminar la resistencia de una vez por todas. La primera oleada golpeó con una furia que casi rompe la línea defensiva. Las explosiones levantaban columnas de fuego y roca, y Cael corrió, llevando cargadores de un puesto a otro mientras la artillería enemiga caía a su alrededor. Vio a Helena disparar hasta que el cañón de su arma se volvió incandescente, y luego tomar otra sin perder el ritmo. Vio a Daniel gritar órdenes mientras mantenía a raya a una decena de enemigos, y supo que en medio de aquel infierno no había espacio para el miedo, solo para resistir. El enemigo comenzó a flanquearlos, avanzaba con rapidez por los costados, y Marcus ordenó un contraataque inmediato. Un grupo reducido de humanos se lanzó hacia esa dirección, con la intención de detener la maniobra aunque significara su final. Cael observó incrédulo cómo aquellos hombres y mujeres corrían hacia el fuego abierto sin dudar, como si la muerte no fuera un obstáculo, sino una herramienta para proteger a los demás. Y cuando las explosiones los envolvieron, el grito de los sobrevivientes se convirtió en un rugido que sacudió el campo de batalla entero, porque cada pérdida no debilitaba a los humanos, sino que los fortalecía.
El combate se extendió durante horas y la resistencia estaba al límite. Los cuerpos caían sobre la tierra ardiente, las barricadas se desmoronaban, y aún así los humanos seguían, en pie peleando con armas, con piedras, con las propias manos si era necesario, y Kael sintió que estaba presenciando algo imposible, porque según toda lógica, esa línea ya debía haber sido arrasada. Pero los humanos se negaban a desaparecer, y el enemigo, incapaz de comprender esa obstinación, comenzaba a mostrar dudas en su avance. En medio de la confusión, Kael escuchó un grito de Marcus ordenando un repliegue controlado hacia el corazón de la colonia, no porque se rindieran, sino porque necesitaban reagruparse para resistir la siguiente embestida. Y fue entonces cuando Kael entendió que la estrategia humana no consistía en ganar batallas inmediatas. Consistía en resistir el tiempo suficiente para que el enemigo se desgastara, porque los humanos sabían algo que ninguna otra especie parecía entender, que la voluntad podía ser más fuerte que cualquier cálculo de probabilidades. Al caer la tarde, el ataque disminuyó y los alienígenas se retiraron momentáneamente, dejando tras de sí un paisaje devastado. Los humanos aprovecharon esos minutos, preciosos para atender a los heridos, reforzar lo que quedaba en pie y preparar nuevas defensas con los restos del enemigo. Y Kael caminó entre ellos sintiendo que algo dentro de él había cambiado de manera irreversible. Ya no se veía como un mero testigo, sino como parte de aquella resistencia, porque había comprendido que luchar junto a los humanos no era una decisión racional, sino un llamado que nacía de lo más profundo del ser. Esa noche, mientras el fuego iluminaba los rostros marcados por el cansancio, Marcus se dirigió a todos, con palabras que Kael nunca olvidaría. Dijo que la victoria no estaba en destruir al enemigo, sino en impedir que ellos destruyeran lo que significaba ser humano. Y ese mensaje se grabó en cada corazón como un juramento, porque todos entendieron que la lucha no era solo por Helios 4, era por demostrar que ninguna oscuridad, por infinita que fuera, podía apagar la luz que ellos llevaban dentro. Kael lo escribió en su registrador, pero en el fondo sabía que las palabras jamás serían suficientes, porque lo que había visto ese día superaba cualquier crónica. Era la prueba viva de que los humanos eran capaces de desafiar incluso al verdadero terror. La quinta jornada en Helios 4 amaneció bajo un cielo ennegrecido por la sombra de las naves enemigas, que se mantenían suspendidas como buitres gigantescos sobre la llanura. El sol apenas lograba atravesar la densa capa de humo y ceniza que cubría el horizonte, y la colonia humana parecía un cementerio más que un refugio. Sin embargo, allí seguían en pie los sobrevivientes, con la ropa desgarrada, los cuerpos marcados por heridas y los ojos cansados, pero con la misma chispa de determinación que había sorprendido a Kael desde el primer día. El enemigo había frenado su ofensiva durante la noche, una pausa inquietante que sólo podía significar que preparaban un ataque definitivo, y esa certeza estaba grabada en cada gesto de Marcus mientras recorría las barricadas, alentando a los suyos y reforzando los puestos más débiles con todo lo que encontraban. Piedras, placas metálicas arrancadas de las naves destruidas y hasta los cuerpos de las criaturas caídas que servían como muros improvisados.
Helena organizaba a los más jóvenes y a los heridos que aún podían sostener un arma, enseñándoles a disparar con calma y precisión, porque cada bala debía contar y ningún esfuerzo podía desperdiciarse. Kael observaba con asombro la manera en que aquellos seres transformaban la desesperación en disciplina. No había quejas ni lamentos, solo manos trabajando juntas en silencio o entre breves palabras de aliento. Y en ese momento comprendió que el verdadero poder de los humanos no estaba en su tecnología ni en su número, sino en su capacidad para convertir incluso la ruina en esperanza. Cuando el primer rugido atravesó la atmósfera, supieron que había comenzado. Una lluvia de fuego descendió sobre la colonia, y el suelo tembló como si quisiera abrirse en dos. Las explosiones sacudieron los muros improvisados y el polvo nubló la vista. Pero los humanos no retrocedieron. Cada uno en su posición respondió con balas, granadas y hasta cuchillas forjadas en la desesperación. Y Kael, arrastrado por esa ola de furia, tomó por primera vez un arma que le entregó un soldado caído, un rifle humano que apenas funcionaba, y apretó el gatillo con las manos temblorosas mientras su corazón latía con una fuerza desconocida. El enemigo desplegó entonces a sus guerreros de élite, criaturas de cuerpos oscuros como la obsidiana, de 4 brazos y ojos ardientes, que avanzaban destruyendo todo a su paso, y Marcus ordenó concentrar el fuego sobre ellos, sabiendo que si caían, la moral del enemigo se quebraría. Y Kael presenció escenas que jamás olvidaría. Un grupo de humanos se lanzó con explosivos improvisados sobre una de aquellas bestias, y aunque murieron en la detonación, lograron derribarla. El rugido que siguió fue un estallido de fuerza que encendió aún más el espíritu de la resistencia. Las horas siguientes fueron un infierno interminable. Las líneas humanas se rompían y se reconstruían una y otra vez. Cada caída era reemplazada por alguien que surgía de entre el humo para ocupar el puesto vacío, y Kael sintió que estaba viviendo dentro de una paradoja, porque según toda lógica, aquello debía haber terminado con la aniquilación de los defensores, pero lo que veía era lo contrario. Cuanto más feroz era el ataque, más feroz era la respuesta, como si los humanos se alimentaran de la misma oscuridad que pretendía devorarlos. En un momento crítico, cuando una brecha se abrió en el centro de la colonia y los alienígenas comenzaron a penetrar en masa, Marcus lideró una carga directa, con su rifle en una mano y un cuchillo en la otra. Se lanzó al frente gritando, con una voz que parecía contener a toda la humanidad, y su ejemplo arrastró a decenas que lo siguieron sin vacilar. Kael se encontró corriendo junto a ellos, disparando sin pensar, con los oídos ensordecidos por el estruendo y los ojos ardiendo por el humo, y en medio de aquella locura, entendió que había dejado de ser un mero cronista para convertirse en combatiente. El enemigo retrocedió momentáneamente ante la ferocidad de la embestida. Pero no tardaron en reorganizarse y lanzaron un contraataque aún más brutal. Gigantescas máquinas descendieron desde las naves y comenzaron a arrasar todo con descargas de energía. Y fue entonces cuando Helena tomó la iniciativa. Reunió a un pequeño grupo y les ordenó seguirla hacia el flanco izquierdo. Cargaban con explosivos caseros, y su intención era alcanzar las patas de las máquinas para hacerlas caer. Una misión suicida que, sin embargo, aceptaron sin discutir,
y Kael la vio desaparecer entre el humo con el corazón encogido por la certeza de que quizás no volvería a verla. La explosión que siguió sacudió toda la llanura. 2 de las máquinas colosales se desplomaron como montañas en ruinas, y el rugido de los humanos se mezcló con los gritos del enemigo. La hazaña había costado muchas vidas, pero había demostrado una vez más que la voluntad humana podía derribar hasta a los gigantes más temibles, y que él sintió una mezcla de dolor y orgullo al comprender que estaba presenciando un sacrificio que ninguna otra especie habría aceptado. La batalla continuó hasta el anochecer, cuando finalmente los alienígenas se retiraron para reagruparse, dejando tras de sí un paisaje devastado. Kael caminó entre los restos y encontró a Helena viva, aunque herida, cubierta de sangre y ceniza, con una sonrisa cansada que brillaba en la penumbra. Y cuando ella le dijo que aún quedaban municiones para otro día, comprendió que nada podría quebrar a aquellos seres. Esa noche Marcus reunió a los sobrevivientes y pronunció palabras que se grabaron en el corazón de todos. Dijo que el enemigo no entendía lo que significaba ser humano, que podían destruir sus cuerpos pero no podían quebrar su espíritu. Y Kael comprendió que estaba escuchando no solo a un líder de soldados, sino a la voz de toda una especie que se negaba a desaparecer. Mientras escribía en su registrador, Kael se dio cuenta de que las palabras resultaban inútiles, porque lo que había visto ese día no podía describirse con letras ni con datos. Lo que había presenciado era la esencia de lo humano, un fuego imposible de apagar, y supo con certeza que si alguna vez el universo recordaba esta batalla, no hablaría de Helios 4 como un planeta perdido, sino como el lugar donde los humanos demostraron que podían enfrentar al verdadero terror y seguir de pie. El amanecer en Helios 4 llegó con un silencio extraño. El viento arrastraba cenizas por la llanura, y los restos de las naves enemigas seguían humeando como monumentos retorcidos de una guerra que parecía no tener fin. Los cuerpos de humanos y alienígenas yacían entre ruinas que alguna vez fueron muros y torres de comunicación, y sin embargo en medio de aquella devastación seguía latiendo un corazón colectivo que se negaba a dejarse apagar, porque los humanos aún estaban en pie, cansados, heridos, mutilados muchos de ellos, pero respirando con una determinación feroz que no conocía comparación en el universo. Kael recorrió los restos de la colonia y observó cómo hombres y mujeres recogían armas, atendían a los heridos y se reunían alrededor de fogatas improvisadas. Cada gesto suyo hablaba de un pueblo que había aprendido a resistir lo imposible, y mientras escribía en su registrador, comprendió que ninguna palabra podría contener la magnitud de lo que había presenciado, porque lo que estaba viendo no era simplemente la continuación de una batalla, era la prueba viviente de que la humanidad había alcanzado un grado de voluntad que ninguna especie en sus viajes había mostrado jamás. El enemigo no había desaparecido por completo. En el cielo todavía flotaban algunas naves alejadas que vigilaban con sus luces rojas como ojos atentos. Sin embargo, no descendían, no se atrevían a desplegar un nuevo ataque inmediato, porque habían sentido algo que no comprendían. Habían enfrentado a una fuerza
que no provenía de la tecnología ni del número, sino de una obstinación que convertía a cada humano en un muro inquebrantable. Y esa revelación había sembrado duda en la mente de criaturas que nunca antes habían dudado de su propia superioridad. Marcus reunió a los supervivientes en el centro de lo que quedaba de la plaza principal y habló con una voz ronca pero firme. Explicó que no podían esperar refuerzos de ninguna parte, que estaban solos frente a un enemigo mucho más fuerte. Sin embargo, agregó que la soledad no era una desventaja, que la verdadera fuerza residía en estar juntos, en que cada uno de ellos se mantenía en pie gracias al otro. Y cuando levantó el puño al cielo, todos respondieron con un grito que hizo temblar el aire, un grito que Kael jamás olvidaría, porque contenía más poder que cualquier arma. Helena, aún con heridas mal cerradas, se levantó entre la multitud y propuso organizar una ofensiva antes de que los alienígenas pudieran reagruparse. Una misión arriesgada, que consistía en llevar explosivos hacia las plataformas que mantenían ancladas las naves principales en órbita baja. Y aunque la mayoría entendía que aquello equivalía a una sentencia de muerte, ninguno se opuso. Al contrario, muchos dieron un paso al frente con la misma calma con la que se acepta una tarea cotidiana, como si sacrificarse por el resto fuera tan natural como respirar. Kael los miró con incredulidad. Nunca había presenciado tal disposición al sacrificio en su especie y en tantas otras que había estudiado. Siempre predominaba la lógica de la supervivencia individual. Pero allí frente a él se encontraba un pueblo dispuesto a inmolarse, con tal de darle una oportunidad al mañana. Y comprendió, con una claridad dolorosa, que esa era la esencia de lo que hacía a los humanos diferentes. No solo resistían, eran capaces de entregar todo lo que eran para que otros pudieran seguir existiendo. La misión comenzó al caer la noche. Grupos de inocentes voluntarios avanzaron entre los restos de la batalla cargando explosivos improvisados, mientras otros mantenían la atención del enemigo con ataques frontales. Kael acompañó a uno de los equipos, y aunque el miedo lo consumía a cada paso, la presencia de los humanos a su lado le daba una valentía que jamás habría imaginado. Sentía que cada respiración de ellos alimentaba su propio corazón y que por primera vez en su vida no caminaba como un observador, sino como un compañero de lucha. Las explosiones iluminaron el cielo cuando las plataformas fueron destruidas y las naves principales comenzaron a tambalearse en órbita. Algunas cayeron como meteoros que desgarraban la atmósfera y se estrellaron contra la superficie en un estruendo que sacudió la Tierra. Otras se vieron obligadas a retirarse hacia el espacio profundo, incapaces de sostener su dominio frente a una resistencia tan feroz. Y los gritos de victoria de los humanos resonaron en medio de la devastación, con una fuerza que parecía romper las mismas estrellas. Kael cayó de rodillas entre los escombros, con lágrimas en los ojos y la certeza de haber sido testigo de algo que cambiaría la historia de las galaxias. Comprendió que en adelante todo registro sobre la guerra de Helios IV tendría que reconocer que la humanidad no era una especie más en el vasto universo, eran algo único, un fuego que ninguna oscuridad podía apagar. Y mientras escribía sus últimas notas en el registrador, sintió orgullo de haber luchado a su lado, de haber descubierto el verdadero significado del terror,
y también de la esperanza. Cuando el sol volvió a levantarse, Helios 4 estaba cubierto de ruinas pero también de vida. Los sobrevivientes comenzaron a reconstruir con las manos heridas, y con la convicción intacta, Marcus caminaba entre ellos dando instrucciones, y Helena enseñaba a los más jóvenes a sostener un arma como si fueran maestros de una nueva generación. Y Cael supo que aunque el enemigo pudiera volver algún día, lo que había nacido allí jamás sería destruido. El día que luchó junto a los humanos contra los alienígenas y descubrió el verdadero terror, no terminó con la derrota de los suyos ni con la aniquilación de la colonia. Terminó con una certeza grabada en el corazón de todos, que mientras existieran humanos en el universo, habría resistencia, habría esperanza, y ningún enemigo podría reclamar la victoria final.